Saludos jóvenes, hoy estaremos tocando el tema de los tejidos, un tema bastante interesante. Estaríamos viendo lo que son los tejidos vegetales y los tejidos animales. Pero antes de eso vamos a especificar qué son, o veríamos el concepto de qué es un tejido. Pues un tejido no es más que una agrupación de células que van a tener una función en común o una función específica. Por ejemplo, acá tenemos el tejido muscular, que está compuesto por las fibras musculares, y estas células acá, las células musculares, van a tener la función contráctil, hacer que ese músculo se contraiga o que se relaje en el caso opuesto. Acá tenemos una clasificación de los tejidos, con una clasificación primaria entre tejidos animales y tejidos vegetales. Estaremos viendo cada uno de ellos en detalle a continuación. Bien, tejidos animales. Son estos tejidos que forman parte de los seres del reino animal. Por acá podemos ver el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Bien, vamos a empezar a ver estos tejidos en detalle. El tejido epitelial es un tipo de tejido que normalmente lo vamos a encontrar en cavidades o en estos órganos que son huecos. Es un buen ejemplo el intestino. Por ejemplo, el intestino está recubierto de tejido epitelial. Y aquí se evidencia principalmente su función, que en este caso tendría la función de absorber los nutrientes que incorporamos a nuestro cuerpo. En el caso de los pulmones, también a nivel de los alveolos se componen de tejido epitelial y la función que tendrían en este aspecto sería el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. El tejido conectivo o tejido conjuntivo son un grupo de tejidos que se agrupan juntos, pero cada uno de ellos va a tener una función específica. Es el caso, por ejemplo, del tejido adiposo, que no es más que grasa que tenemos bajo la piel o bajo las capas de la piel. Este tipo de tejido tendrá una función de protección, de sostén del cuerpo y también de amortiguador por sus características grasas. La sangre, aunque ustedes no lo creen, también es un tipo de tejido conectivo. La sangre es llamado un coloide porque tiene dos fases. Tiene una fase sólida compuesta por los leucocitos, que son los glóbulos blancos encargados de la defensa, los eritrocitos o glóbulos rojos encargados del transporte del oxígeno en la sangre, y el plasma sanguíneo. También tendría otra parte que no se menciona acá, pero está presente, que son las plaquetas encargadas de la coagulación de la sangre. También tendríamos acá el tejido óseo, que sería el sostén de nuestro cuerpo, es lo que nos sostiene todo este conjunto de órganos que tenemos y también los protege, como es el caso de la caja torácica, va a proteger el corazón y los pulmones. Bien, en cuanto al tejido muscular, el tejido muscular tiene la función de hacer que nuestro cuerpo se mueva, además de eso también de producir calor. Por eso cuando hacemos ejercicio tendemos a sudar, y es porque literalmente nuestro cuerpo se calienta. Y el sudor no es más que un mecanismo de enfriamiento que tiene nuestro cuerpo para llevarlo a su temperatura normal. En cuanto a los músculos, tendríamos tres tipos. El músculo cardíaco, también llamado estriado cardíaco, el músculo esquelético o estriado voluntario y el músculo suave. Normalmente se encuentra en los intestinos. ¿Y por qué llevan estos nombres? Bueno, el músculo cardíaco es estriado, pero es involuntario. ¿Por qué? Porque no podemos decidir cuándo nuestro corazón late y cuándo no. Eso ya está regulado por las funciones del sistema nervioso central. El músculo estriado esquelético es un músculo voluntario, porque sí podemos decidir cuándo contraer el bíceps de nuestro brazo o el conjunto de músculos que lo componen. Y el músculo suave o el músculo liso, que se encuentra mayormente en los intestinos, en el tracto digestivo, estos músculos son involuntarios. Tampoco podemos decidir a qué velocidad
la comida que tragamos, por ejemplo, se va a deslizar por estos tubos. Esto lo controlan unos movimientos llamados movimientos peristálticos, también controlados por el sistema nervioso. Bien, por último, en cuanto a los tejidos animales, tendríamos el tejido nervioso, compuesto por las neuronas. Estas son las células más diferenciadas que vamos a encontrar. Fíjense que no tienen esta forma redonda, regular de las células, sino que tienen esta forma irregular, compuesta por las dendritas y el axón, quienes serían que reciben los impulsos eléctricos, y el axón de esta parte, compuesto de mielina, sería quien transportaría esa señal eléctrica y la convertiría en señal química. Bien, los tejidos vegetales son estos tejidos que van a formar, le van a dar forma a los seres del reino vegetal. Estaremos viendo a continuación algunos de ellos. Tejido de crecimiento. Este tipo de tejido, también llamado tejido meristemático, es el que va a propiciar el crecimiento en los vegetales. Acá podemos ver un brote o ápice, como se le llama. Normalmente este tipo de tejido lo vamos a encontrar en el tallo, en las raíces y específicamente los ápices, que es este brote que se muestra aquí. Los vegetales también cuentan con tejidos protectores, que van a ser de dos tipos. Sería el tejido epidérmico y el tejido suberoso. El tejido epidérmico sería el que se encuentra en las profundidades del vegetal, y el tejido suberoso, la capa externa. Esa parte rugosa es normalmente presente en estos árboles leñosos y menos frecuente en los árboles herbáceos o las hierbas. Y tal y como su nombre lo indica, su función va a ser la de protección de estos vegetales, tanto de la radiación solar, de la humedad, de la actividad humana y de los golpes también. Los vegetales también cuentan con tejido de sostén, así como los animales contamos con un tejido de sostén, que sería el esqueleto o el sistema esquelético. Los vegetales también cuentan con sus tejidos de sostén. En este caso tendríamos de dos tipos, que sería de colénquima y esclerénquima. La diferencia radica aquí en que los tejidos colenquimales le darían flexibilidad al vegetal y los tejidos esclerenquimales le darían dureza. Por esta misma razón es común ver árboles robustos con este tipo de tejido de sostén, y las hierbas entonces tendrían el tejido de flexibilidad que correspondería al de colénquima. El tejido parenquimático no es más que un tejido de reserva. Lo podemos ver de cuatro tipos. Sería el clorofílico, que es el que se encarga de almacenar los cloroplastos, que a su vez almacenarían este pigmento que es capaz, o es el que va a propiciar la fotosíntesis, que sería la clorofila. También, valga la redundancia, esos tejidos se especializan en reserva, almacén de almidón, en el caso de la papa, en el tallo o en las raíces o en las propias semillas, que no son más que fuentes de reserva para que la planta pueda germinar. También tendríamos tejidos acuíferos. Esto es muy común en los cactus, que pueden almacenar agua por periodos prolongados de tiempo. Y el aerífero ya sería uno de los últimos tejidos parenquimales, y no es más que guardan aire. Sus células no están unidas completamente como las demás, están un poquito separadas, y ahí pueden almacenar aire. El tejido conductor. Bien, los vegetales también tendrían sus venas y sus arterias. Lo único que aquí sería en el xilema y el floema. El xilema se encarga de absorber esas sustancias del suelo como agua y sales minerales, es decir, materia inorgánica, la hace subir por los tallos hasta las hojas,
y aquí es donde se va el proceso de fotosíntesis. Es decir, vamos a convertir estos materiales que hemos extraído del suelo, como agua y minerales, en materia orgánica, o lo que se conoce como savia elaborada. Para luego, entonces, haciendo uso del floema, vamos a distribuir estos nutrientes por toda la planta. Bien, por último tendríamos el tejido secretor. El tejido secretor, así como su nombre lo indica, no es más que un tipo de tejido que va a secretar al medio donde existe este vegetal sustancia. Por ejemplo, tendríamos los nectarios, que son esta especie de bulbos, parecen glándulas, que van a excretar néctar al ambiente. Que el néctar no es más que la savia que ya se ha elaborado a través de la fotosíntesis. Bien, ahora veríamos para qué aprendemos esto, cuál es la razón o para qué nos sirve saber acerca de los tejidos. Bueno, la biología nos ayuda a vivir mejor. Ese es el primer paso. Y a nivel biológico, si yo sé cómo funcionan mis tejidos y qué cosas pueden dañarlos, es mucho más fácil que yo me pueda cuidar. Ejemplos de estos son sustancias como el alcohol etílico o etanol, como se le llama. Este tipo de sustancias pueden traspasar una membrana que tenemos a nivel cerebral, se llama la membrana hematoencefálica. Una vez traspasada esta membrana, bloquearía estos transmisores que tenemos acá, o receptores, mejor dicho. Eso hace que uno pierda la coordinación motora, todos los síntomas que produce el consumo de alcohol. Pero esta barrera hematoencefálica no siempre va a estar ahí. Con el uso constante de estas bebidas llega a deteriorarse y empiezan las enfermedades mentales. Otro caso muy común es que este tipo de bebidas van a dañar el tejido epitelial que compone el hígado y nos llevaría a una cirrosis hepática, que no es más que cáncer en el hígado. Entonces, este conocimiento nos ayuda a prevenir ciertas situaciones o enfermedades que a la larga pues nos harían mucho daño. Muchas gracias.